Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tourist Friendly. El podcast de viajes para todos. Con noticias, Recomendaciones y destino Para un turismo más inclusivo. ¡Despegamos! Hola y bienvenidos y bienvenidas a un programa muy especial de Tourist Friendly, pero muy especial, porque hoy cumplimos nada más y nada menos que 100 programas. 100 programas hablando de turismo inclusivo y de viajar bien. Lo hacemos con una audiencia del año pasado de 135.000 oyentes. ¡Enhorabuena, equipo! Ay, Mario, qué contentos de celebrar este primeros 100 programas que hacemos para Radio Viajera, la mayor plataforma de podcast en español sobre viajes, y que realizamos este gran equipo de personas con discapacidad en Vera, la gran obra social de Iberia. Quiero empezar este programa felicitando y saludando a mis compañeros Silvia Buisán. Hola. Hola. Chus Herranz. Hola. Mario Sánchez. Muy buenas. Antonio Martín Michael. Muy buenas, Alex. Adrián Llopis. Al pie del cañón, Alex. Vamos, y Sebastián Carmona. muy buenas, Alex. Ahora sí también Alejandro Morillo. Hoy vamos a celebrar este centenar de podcasts con un programa diferente porque vamos a viajar, sí, como hacemos siempre, a través de la radio, pero también de los libros, de las palabras y de la imaginación. Me parece genial, Buisan, pero a mí eso de viajar a través de los libros me suena un poco raro. ¿Y si pedimos algo de ayuda? Pues mira, Michael, creo que me he adelantado porque hoy nos acompañan los mejores acompañantes de viaje para este programa. Nos acompaña Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, y Juanjo Herranz, periodista y escritor. Bienvenidos a Tourist Friendly. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Pues empecemos este programa para descubrir nuevos destinos, nuevas culturas y experiencias abiertas a todos, también para turistas mayores o con discapacidad. Ese turismo que hago con los brazos abiertos a todos los viajeros y que nosotros llamamos turismo friendly. Así que prepárate para conocer destinos y experiencias y personas que nos inspiran a seguir viajando. Para Radio Viajera, desde Corazón de Vera. ¡Vámonos! Desde Envera, Tourist Friendly, tu podcast de turismo inclusivo en Radio Viajera. Bueno, a ver, ahora es cuando tocaría hacer un repaso a la actualidad, pero ¿qué hay más noticioso que cumplir 100 programas de este Tourist Friendly y además hacerlo con la contagiosa emoción que cada año despierta la Feria del Libro de Madrid, el mayor encuentro literario que arranca mañana 29 de mayo hasta el 14 de junio. ¿Dónde? Por supuesto en el Parque del Retiro, y que es en sí mismo un viaje, porque cada lector va recorriendo las diferentes casetas en busca de nuevas aventuras, nuevos destinos y quién sabe si también nuevas personas a las que conocer. Compañeras, compañeros, me imagino la respuesta, pero ¿habéis estado alguna vez en la Feria del Libro? Sí. Yo he estado solo 2 veces. Una vez cuando era muy pequeño y cuando yo ya era muy mayor. Pues te has saltado un interludio curioso, pero bueno, estás a tiempo, ¿eh, Mario? Silvia, ¿tú has estado en la Feria del Libro? Que yo me acuerde, no lo sé muy bien, pero creo que sí que he estado. Sí que has estado, ¿no? Yo estoy convencido. La Feria del Libro es visita de obligado cumplimiento. Y quienes llevan ya unas cuantas ferias a sus espaldas son nuestros invitados, especialmente en tu caso, Eva Orue, como directora. ¿Cómo estás? Encantada de acompañaros y voy a empezar llevándoos la contraria, por lo menos a él. Uy. Sí, porque ha dicho que libros y viaje, que quizá no. La manera primera de viajar es leer. Es a través del libro, ¿no? Y de hecho hace 4 años, en 2022, la Feria del Libro, el tema central fue el viaje. Porque los libros nos permiten viajar, conocer nuevos mundos, conocer a otras gentes
e incluso nos permiten hacer viajes que jamás podremos hacer en la vida real y viajes imaginarios, viajes que jamás podrá hacer nadie, solo se pueden hacer a través de un libro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, un poco hemos querido hacer este programa a modo de novela también, entonces hemos empezado con este viaje del héroe, que luego va a tener un desenlace, evidentemente van a suceder cosas. Para eso hablar con él. Sí, ¿verdad? Oye, Eva, 85 ediciones de la Feria del Libro. ¿Qué supone esto para ti? Bueno, para mí personalmente, me incorporé hace 5 ediciones, entrar en una historia que lleva muchos años de desarrollo y que yo espero que lleve muchos años más. Acceder a un puesto peculiar que yo creo que suscita mucho cariño, no porque lo ocupe yo, sino porque la feria está en el corazón de todos los madrileños y cada vez más en el corazón de la gente de fuera. Una de las cosas más bonitas que ocurren cuando diriges la Feria del Libro y te presentas como directora de la Feria del Libro es que todo el mundo te dice, yo iba con mis padres, o yo iba con el colegio, o yo voy con mucha frecuencia. Es decir, es un sitio que al público en general le atrae, le gusta y solo le trae buenos recuerdos. Luego hay problemas, como en todas partes, ¿cómo no va a haberlos? Pero lo esencial es que la gente que va a la feria, la gente que va al retiro, va a disfrutar de los libros, del ambiente, de la compañía, y eso sucede, es una especie de milagro que ocurre una vez al año. Pensad que mañana inauguramos una feria que es como el Brigadún de los cuentos. Es un pueblo que aparece, que hemos venido montando en las últimas 3 semanas, lo hemos construido todo, los baños, las casetas, los pabellones, los bares, el banco, la ambulancia, todo lo hemos construido en las últimas 3 semanas, lo vamos a vivir y cómo durante 17 días y luego lo haremos desaparecer. Hay algo de mágico en este puesto mío. Hombre, por supuesto que sí. Maravilla. Bueno, Mario, vamos a empezar batería de preguntas, ¿te parece? Contáis con el apoyo de organizaciones como Iberia, el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Y sabemos que hay gente que viaja con motivo de la feria. ¿Qué impacto tenéis para la ciudad y para la región? Es difícil de medir porque estamos en un sitio que visita mucha gente que no solamente viene a la feria, los turistas que pasan por ahí, los vecinos que no dejan de cruzar la feria, pero es cierto que hay un impacto económico evidente de entrada en el sector editorial. Voy a entrar en cifras, es feo, pero dejadme decirlo y luego hablamos de cosas más bonitas. Unos 11 millones de euros de facturación el año pasado, 1 millón y pico de visitantes únicos, que es mucho. Y se benefician mucho los bares de alrededor y los hoteles, porque traemos a muchísima gente, autores que vienen a visitarnos, no solamente desde Madrid. Lo que hemos percibido en los últimos años, y nos gusta mucho, es que viene mucha gente de Madrid capital, pero sobre todo viene mucha gente de fuera de Madrid capital. Es decir, la Feria del Libro de Madrid se ha convertido en un lugar al que viene gente de toda la comunidad, gente de toda España con maletas. Vienen con maletas para llevarse los libros a sus puestos y cada vez más también viene gente de fuera. Así que estamos contentos. ¿Me parece bien que ve el aplauso? Vamos contigo, Alex. Pues nada, que estés aquí no es casual. Además de las presentaciones de la firma de los libros, es que es verdad que la feria está repleta de actividades. Y una de esas es el vaivén de la feria. Y desde en Verá es que estamos muy contentos de participar en ese vaivén. Sí, empezamos hace 3 años, creo. La idea es muy sencilla. Nosotros vamos a los sitios, venimos aquí, por eso se llama el va. Y el ven es que vosotros venís a la feria. Toda la gente a la que visitamos, y este año hemos estado en colegios, residencias, hospitales, en algún centro penitenciario, toda la gente a la que visitamos después nos visita. Y cuando vengáis a la feria, veréis no solamente la feria, sino que planificaremos, lo hemos hecho ya conjuntamente, una actividad para que disfrutéis de la feria. El Vaivén es un programa que tiene como objetivo que la feria no desaparezca del todo durante el resto del año y sobre todo acercarnos a colectivos que a lo mejor en principio no son los que... ¿Quién viene a la feria? ¿Qué tipo de gente viene? Y no sois nuestra primera opción. Y tenemos que pensar también en vosotros, obviamente, porque desde luego sois lectores y por lo tanto como lectores sois parientes, somos primos, ¿no? De alguna manera. Hablando un poco de ese va y ven, hoy estamos en el va, pero ese ven para nosotros, vamos a contar, por supuesto, con nuestra voluntaria TCP de Iberia y psicóloga, Mónica Casas, que nos han chivado que va a desarrollar un taller de escritura creativa para personas con discapacidad intelectual el próximo 10 de junio, por la tarde, en la Feria del Libro. Ya he estado hablando antes off the record
con este público maravilloso que nos acompaña hoy, para el que también voy a pedir un fuerte aplauso. Que iremos trabajando pues para sacar un grupo de lo más curioso para poder participar en este taller. Pero aparte de esta actividad que tenemos planificada y sabemos para nuestro colectivo, las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿podríais contarnos, Eva, qué otras actividades tenéis planificadas para la feria? Son 400 y pico, así Pues que contarlas va a ser complicado. Pero pensar que la feria de 2026 la dedicamos al humor. Al humor. Al humor. Entonces, objetivo primero, pasárnoslo bien. Oye. Además, tenemos que pasárnoslo bien con la gente que hace libros, es decir, con los autores, los editores, los libreros y, por supuesto, con el público que venga. Puedo decir que va a haber, sí, muchas charlas sesudas sobre filosofía y humor, traducción y humor, pero todas serán divertidas, espero. Pero también vamos a tener algunos magos de la comedia que van a venir, porque son gente que hace, yo qué sé, stand-ups, pero también escribe libros. Al final todo el mundo escribe libros y a todo el mundo le gusta, por lo menos a todo el mundo que nos visita, le gusta leernos. Así que vamos a intentar pasarlo lo mejor posible en un ambiente que es estupendo, porque qué mejor que ver a alguien de la comedia, algún cómico al que todos conocemos. No quiero decir un nombre para que no se me enfaden los demás, pero yo creo que ninguno ha actuado nunca en el Retiro. Uy. Eso es especial. Cuando vengáis lo veréis. Vale, bueno, muy bien, muy bien. Pues seguimos, porque de libros se trata la cosa, ¿verdad, Silvia? Sí, bastante. De libros y de escritores, por supuesto. Pues invitamos a los oyentes a que se sumen a todas estas actividades. Y tú, Juanjo, ¿cómo vas a vivir esta feria del libro? Pues, hola, ¿cómo están? Qué bien estar aquí. Llevaba un rato callado en la sombra. Yo la voy a vivir con muchísima ilusión porque no he estado en tantas. Al dedicarme a la escritura, periodismo de viajes, que ahí hay matices y diferencias, pues he estado mucho tiempo fuera. Entonces habré estado 2 o 3 veces en mi más tierna juventud, pero hace tiempo que no la disfruto con más tiempo y posibilidad de ir al taller este tan divertido que tenéis. Me da una envidia enorme, el que va a dar Mónica Salas, habéis dicho. Entonces espero pasar muchas horas ahí, lo que me permita la alergia, que en el Retiro ese es el gran problema, el único enemigo. Pero espero estar mucho por ahí y que nos encontremos, por supuesto. Oye, seguro en estos días que dura la feria, raro será que no coincidamos, Juanjo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de literatura y viajes, porque tenemos que aprovechar el filón que tenemos hoy aquí. Así que, Alejandro, vamos a empezar un poco ya la tertulia, ¿no? Sí, empecemos la tertulia ya. Eso es, perfecto. Tío. Queremos compartir con nuestra audiencia el mundo del viaje a través de los libros y aportar un nuevo punto de vista a la preparación de una aventura, el sueño de poder cumplirla o de poder vivirla con nuestra imaginación. Los libros, como los aviones de Iberia, que es nuestra empresa, de la que somos su caravana social, también nos lleva, es verdad, a grandes destinos. También. Por supuesto. Y oye, hablábamos antes... Llevamos hablando de esto off the record varios días, pero también pues desde que ha llegado Eva, la literatura, el viajar a través de un libro. No significa que nos subamos en un libro y nos vayamos de viaje, sino todo lo contrario. Todo ese prisma que nos abre, que nos ofrece el leer un libro y que nos lleve a lugares remotos, también por supuesto parajes que no existen, desconocidos, incluso lugares en los que también hemos estado, pero a través del libro tenemos la posibilidad de reimaginarlos, de reescribirlos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Así que le hemos pedido a nuestros contertulios que nos hablen de un libro que les haga viajar y el por qué. Aquí entramos en un espectro amplio, pero bueno, sobre todo yo creo que también tanto Juanjo como Eva nos van a ayudar, lo primero diciéndonos si conocen ese libro y si también les ha ofrecido otras perspectivas, las mismas, o compartir opiniones. Así que dicho esto, chicas, chicos, comienza la tertulia. ¿Con qué libros viajamos? ¿Qué libros nos hacen viajar? ¿Qué libros hacen que nuestra cabeza A mí me hace se viajar marche? La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, La vuelta al mundo en 80 días, aquí además ha sido a tiro certero porque yo creo que es un libro que específicamente habla de viajes. Cuéntanos, Chus, yo creo que todas y todos más o menos conocemos el libro, ¿no? Algunos conocen el libro porque han visto la serie de dibujos animados, pero... Y las pelis, que hay varias. También las películas, pero bueno, eso lo haremos en el especial audiovisuales. De momento vamos a centrarnos en la literatura, pero bueno, yo creo que todos sabemos un poco la temática de este libro. Un tipo hace una apuesta, es capaz de recorrer, hacer la vuelta al mundo en 80 días. Es en sí mismo un viaje, el libro. Pero yo quiero saber, Chus,
¿Por qué para ti es un viaje? ¿Qué recuerdos tienes de la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 Pues, días y dónde te lleva? Este libro me lleva a mi infancia, que yo lo leí cuando tenía 5 o 6 años, y me llevó a mi primer viaje con mi familia, que era a Japón. ¿A Japón? ¿Fue tu primer viaje con Sí. tu familia? ¿No teníais cerca a Benidorm o algo así? No, pero lo que pasa es que yo sí que había viajado por España, pero nunca había salido de España. O sea, tu primera salida al extranjero, ¿no? Mi primera salida al extranjero fue a Japón y fue un viaje que me encantó porque vi la cultura, vi el idioma, vi la comida, vi todo y me gustó mucho. Qué curioso. Qué curioso. Así que podemos decir, compañera, que los libros también te trasladan a épocas que has vivido pero que recuerdas con cariño, ¿no? Sí, pues sí, este libro le tengo aún guardado en mi habitación de mi casa y muchas veces lo cojo y recuerdo cuando tenía esa edad y me dio por primera vez viajar con mis padres y mis hermanas y me pongo a llorar. Muy bien. Darme un segundito, ahora continuamos, ¿vale? Aquí en la edición ponme música de piano triste que vaya creciendo, ¿vale? Y hacemos una pausa larga. Vale, ya podemos continuar, gracias, Chus. ¿De acuerdo? Oye, La Vuelta al Mundo en 80 días, un libro que en sí mismo te hace viajar, te hace descubrir otros horizontes, pero que fijaros qué curioso, en el caso de Chus, en su experiencia en concreto, nos lleva a Japón. Vamos a ver qué más libros nos llevan y a qué Pero lugar. además, Por favor. bueno, Juanjo, tú sabes más de esto que yo, pero yo creo que Verne no salió nunca, no diré de su casa, pero se movió muy poco, lo cual demuestra que se puede escribir libros de viaje sin viajar. Sí, ¿no? No tengo ni idea de qué hizo Verne. Pero tú cuando escribes viajas. Sí, creo que es el fundamento principal escribir sobre viajes viajando, sí. Sí. Oye, vamos a aprovechar, venga, con cada intervención un poco, vamos a hablar también con Eva y con Juanjo, porque claro, en este caso, literatura y viajes, Juanjo, de esto tú sabes un montón. Para los radioyentes que estén escuchándonos ahora, coméntanos, porque dentro de tus proyectos siempre ha estado la literatura, la escritura, el periodismo ligado a el viaje. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues yo pasé llevo 2 años instalado en Madrid, los 6 años anteriores los pasé en Latinoamérica, itinerante, medio nómada, y dedicándome, no la integridad de los 6 años, pero sí los últimos 4 o 4 y medio, dedicándome a la escritura de viajes, que prefiero llamarlo así más que periodismo de viajes, porque el periodismo me parece un ejercicio tan complicado y tan cercano a una búsqueda filosófica de la verdad, que yo desde luego que filósofo no soy, entonces escribo sobre viajes y me quedo más contento con esa etiqueta. Y básicamente eso hacía, viajar y escribir y conocer lugares muy emocionantes y aprender un montón, porque viajar es como, para los que hemos sido pocos estudiosos como yo, es una forma muy rápida de aprender sin tener que poner los codos en la mesa. Entonces, bueno. ¿Y por dónde has andado? he recorrido de Argentina a México los 18, 17 países que lo integran. No me gusta nada contar los países, pero son los que he atravesado de idas y vueltas. Y ha sido sobre todo ese continente tan cercano el que he conocido. Bueno, para los alumnos de formación que nos estén escuchando, desde aquí recomendamos viajar, pero también estudiar, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Pero bueno. Oye, pues vamos a continuar con algún otro libro. Venga, Antonio, Michael. Antonio Javier Martín Michael. Madre mía, qué nombre tenemos, ¿eh? Pues tengo lo de 20.000 leguas de viaje submarino. Oye, seguimos ahí en... Iba a decir el vernenismo, pero eso suena fatal, ¿no? Sí. Seguimos. Muy con Julio interesante. Verne. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿por qué este libro te lleva a viajar y dónde te lleva a viajar? Porque lo leía desde hace muchos años y está muy bien y he visto que es un libro para viajes y todo. Y se trata de un submarino que va por debajo del mar. Y eso es lo que estaba yo leyendo desde hace ya muchos años. Bueno, oye, hablando de viajes, Antonio, para el público que no lo sepa, la mayoría de la gente que escucha este podcast siempre hacemos mención a que tú eres piloto de terrevuelos, ¿verdad? Sí, yo hago despegues y aterrizajes. Pero lo que viene a ser el aire lo cruzas poco, ¿no? Tú vas por tierra, ¿no? Exacto. Y en este caso, ¿te atreverías a salir de tu zona de confort y hacer un viaje en submarino? Bueno, lo que pasa es que para meterme en el submarino se va por debajo del agua, del mar, y se ve todo el fondo del mar. Por eso se llama 20.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, oye, pues entonces seguimos en la zona de confort y cuando quieras viajar por debajo del agua que sea a través del libro. Exacto. Venga, te lo Es compro. muy interesante. Te lo compro, Antonio. Os lo recomiendo que lo leáis. Claro que sí. Oye, pues seguimos. ¿Dónde vamos ahora? A ver, ¿quién se atreve? Alejandro. Pues volvemos con Verne y seguimos con uno de mis libros favoritos, que es Viaje al centro de la Tierra. Alejandro, te voy a cortar así, pum, porque no quiero esto que se me olvide. Tú y yo hicimos un viaje a Milán. A Milán. Y hablando, porque, a ver, Alejandro y yo, aunque veáis que parece que tenemos la misma edad, yo le saco 20 y tantos años, entonces tienes toda la vida por delante. Y yo te pregunté, ¿a ti a qué te gustaría dedicarte, Alejandro? Pues a mí de mayor, uno de mis sueños favoritos de niño, desde que tenía 11 años y estaba leyendo, por ejemplo, libros como Jerónimo Stilton, yo siempre mi sueño es ser librero, tener una librería mía para tener libros y, bueno, pues venderlos también, si hay algunas películas también en DVD o discos también. Y es que siempre ha sido mi sueño. También, bueno, mi sueño es estar en una biblioteca, pero es más difícil. Entonces voy un poco más privado a mi privacidad y siempre ha sido librero. Estar en una librería pequeñita, individual, cómodo, en privado y estar ahí pues con mis libros, subiendo a las escaleras y un poco la vida de un librero, la La verdad. vida del librero que estás describiendo es muy romántica, pero luego hay que cargar muchas cajas, ya te lo digo. No pasa nada, Tienes no que pasa tener nada. unos buenos riñones para poder Sí. levantar. O un buen socio. Y dejadme que aproveche para decir que la Feria del Libro de Madrid la montan los libreros de Madrid. Hay Pues editores, hay Pues distribuidores, yo quiero ir. por supuesto hay autores, pero los dueños de la feria, podría decirlo así, son los libreros de Madrid, que hacen una tarea a lo largo de todo el año extraordinaria. Oye, Alejandro, por eso te quería preguntar, quería entrar ahí la pregunta tajante precisamente porque creo que la feria no es solo una oportunidad para aquel que va, pues desde mi punto de vista a lo mejor como lector, para descubrir un libro y tal, sino en tu caso también puedes empaparte de lo que es la profesión, Claro. hablar con los libreros. Oye, aparte del libro, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo montáis la caseta? ¿Cómo tal? Para que lo tengas ahí en cuenta. Sí, Quiero que aparte de ahora la me vida cuentes toda. el libro que te hace viajar, pero primero te voy a hacer una pregunta. No me la contestes todavía, me la contestas al final de tu ponencia. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo llamarías a tu librería? Ahora cuéntame lo del libro, luego me Bueno, cuentas lo otro. tengo varias opciones, pero ahora digo la librería. Eso es. Bueno, mi libro, que es Viaje al centro de la Tierra, es uno de mis libros favoritos de Julio Verne, porque aparte que ese libro lo tengo en casa, es un libro, aparte el libro antiguo, y la verdad es que me encanta porque, claro, o sea, lo que ocurre es que es un explorador que, bueno, pues que su hermano murió en el centro de la Tierra. Entonces tiene que ir a buscar a su hermano. Entonces va pues con una chica y con su sobrino en busca de ese centro de la Tierra a ver si está. Entonces, bueno, pues se meten en una cueva y de repente pues hay una erupción que se los mete en el interior. Y van recorriendo toda la cueva para intentar descubrir si eso es verdad o no. Y al final se caen por un precipicio hasta que lleguen a ese momento. Y cuando ven el centro de la Tierra, ven que es verdad, que es real, que existe, que no es una invención, no es una ilusión, es real. O sea, lo que ocurre en el centro de la Tierra es lo que está debajo de nuestros pies. Y en ese libro, que por cierto he visto la película, es muy bueno porque todo el mundo, lo que es la Tierra, no tiene nada que ver con el mundo del centro de la Tierra. O sea, hay setas gigantes, hay dinosaurios, hay pájaros azules que pueden recorrer todo el camino. Hay de todo, hay incluso volcanes en erupción también, rocas también como volantes, o sea, que no se quedan en la tierra, sino que como que vuelan, como que flotan. Hay plantas carnívoras también, que hay que tener mucho cuidado. Hay pirañas, hay de todo. O sea, es todo lo que es la prehistoria, pero en el mundo actual. Y por eso me encanta. Y luego está La Isla Misteriosa, que me gusta también. Bueno, oye, si alguien se quería comprar este libro en la feria, pues se lo ahorra porque ya se lo has contado. Puede escuchar este audiolibro. Y la que hemos peli, que hecho es muy aquí buena la express. peli. Por cierto, Pero muy bien bueno. contado, Alex? Es que me he visto la muy peli bien 1000 contado. veces, por eso. Absolutamente. Y- Un Sí. libro que nos hace viajar, en este caso, a un mundo fantástico. Exacto. Al final no deja de ser el centro de la Tierra. Bueno, la espera, Tierra en la que pirañas vivimos. igual tú has visto. Pirañas no me he contado. No. No, pirañas no. Pero me picó una mantarraya una vez, luego lo puedo contar. Uy, va. Tuve unos delirios muy divertidos. ¿Sí? ¿Y esos delirios te ayudaron a escribir un artículo o lo plasmaste de alguna forma? Pues la verdad que nadie me quiso comprar esa historia tan íntima y personal, pero yo escribí, y además escribí una carta de despedida a mi madre cuando estaba sufriendo los delirios del veneno, porque pensé que, no sé, que me iba a pasar algo grave, entonces me despedí de ella en una carta que no he vuelto a leer.
Oye, Bueno, eso está bien. bueno, vamos a hacer una Son lectura educadas, abierta de esa Natalia. carta de aquí. Tengo el título. Delirios de una raya. ¿Os suena? Muy buena, Adrián. Suena muy heavy, perdón. Alex, ahora sí que sí. ¿Cómo llamarías a tu librería? Hombre, me gustaría mucho que tenga mi nombre, ¿no? O sea, librería Alejandro o librerías Morillo, por ejemplo. Sería un poco pues, el hecho de mi nombre, que esté referenciado a mi nombre. Pero también tengo varias opciones que se llama como el título de una película, como el título de una canción. Pero bueno, por ahora creo que mi título favorito es librería, pues, a librería Alejandro, librerías Morillos, por Oye. ejemplo, que estaría muy bien. Ahí Porque matas dos tarda, pájaros de bueno. un tiro. No, pero además Don't habla call de my name, librerías. Don't call my name, Alejandro. Pero Y habla de claro, librerías, está pensando en una cadena, no está pensando en una librería. Vamos, la casa del libro. Vamos Es a montar verdad. en cualquier Es que momento. tengo ideas con Pero la bueno. librería. Oye, continuamos con Gracias. literatura y viajes. ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos contigo, Mario? Venga, vamos allá. Let's go. No sé si nuestros invitados, han visto Alicia en el País de las Maravillas, la película. Todos, estoy seguro que aquí todos la habréis visto, pero el libro original de Lewis Carroll a lo mejor no lo hemos visto, pero está claro que habla de lo que es. Alicia se cae por un precipicio o lo que sea, va a un mundo que es desconocido, que todo se ve maravilloso, se bebe una poción mágica y se vuelve literalmente pequeñísima, luego se vuelve grande. Y en cuanto a mis invitados, si alguna vez pudieses ir a ese mundo y te gustaría ir para escribir un libro, un artículo o algo así. Sería genial poder viajar a un mundo tan fantástico. Y supongo que disfrutaría mucho de una buena conversación con ese gato loco que aparecía ahí y con el sombrerero también. Con tal de no encontrarte con la reina que va cortando cabezas, todo en orden. Y ahora, imaginaros si fueseis vosotros y no Alicia la que se toma la poción, la que habla con el sombrerero loco, con el conejo, con la reina, tal. ¿Cómo lo describirías si fueses tú? Yo supongo que voy a decir esta respuesta, podría dar otra, pero el mundo en el que vivimos es tan delirante ya que sería un día más conocer a todos estos personajes. Pues así tal cual, ¿eh? Pero bueno. Oye, vamos contigo, Silvia, que nos apremia el tiempo. Vamos a rematar la tertulia de libros y luego tenemos unas preguntas para nuestros invitados. También nos falta Sebas. Adelante, Silvia. ¿Con qué libro, o qué libro, mejor dicho, te hace viajar a ti? Pues yo he elegido el libro de la selva porque me presenta mucho mi nombre. Es muy curiosidad, pero es que el otro día vi en Google una formación, no sé dónde, pero ponía que mi nombre viene del bosque de la selva y está bien conjuntado con el libro de la selva. Entonces me encanta, por eso me encanta la canción, como canta Mowgli, me encanta cómo actúa, me encanta el animal. Ahí todos ahí bailando, cantando. Bueno, es una cosa que me encanta, me encanta, me encanta. Pero mi curiosidad que mi nombre me queda ahí, pero es algo maravilloso. Nunca lo he sabido, pero ahora que mi nombre viene de ahí, que mi nombre viene también de latín, no sé, es como una cosa maravillosa. Nunca lo he sabido. Es genial. Oye, ¿cuál es tu personaje favorito del libro de la selva? Pues mira, el mío es Mowgli y el animal, porque es que el mono que está ahí, sí, que está justo ahí en los árboles que van un árbol a otro árbol, otro árbol. Es como que es como un aprendizaje, ¿sabes? Como decir que cada, ¿cómo lo digo? Cada árbol que tú tocas es cada vida que tienes por delante. Entonces me encanta porque es una experiencia que me hace bien. Seguro que para los oyentes, para vosotros, para la gente que nos oye desde la radio, seguro que también saben que ese cuento puede provocar una sensación muy, muy bonita, una experiencia maravillosa, porque ese libro como que me lleva más o menos a la selva.
donde empezó todo mi nombre. Y me encanta, me encanta. Oye, la reflexión más filosófica que he escuchado en mi vida sobre el libro de la selva, ¿eh? Me quedo con que Pues cada sí. rama es una vida Claro, que lleva sí. a otro paso de la Si misma. tú buscas en Google de dónde viene mi nombre, te meterás, soy de selva, soy de bosque y aparte es que soy de latín. Entonces Lo es primero que genial. voy a hacer en cuanto acabe el programa, buscar de dónde viene Silvia. Silvia, muchas gracias. Vamos No, de con nada. Sebas para cerrar el bloque de literatura de libros que nos hacen viajar. Bueno, pues a mí un libro, que me hace viajar es La llamada de los salvajes. ¿Por qué? Porque en esta historia, en este viaje, acompañamos a Book, un perro que pasa por diferentes etapas del viaje y durante toda la lectura evolucionas con él y ves a través de sus ojos esos aprendizajes que todos vivimos al final, ¿no? Por ejemplo, cómo enfrentarte a la muerte de un amigo o la sensación que te genera cuando te sacan de tu zona de confort, ¿no? Y al final también acaba por eso. Primero pasa de una zona donde se siente seguro y totalmente cómodo a una segunda fase de trabajo porque él se convierte en un perro que tira de un trineo para el cartero que lleva el correo de los mineros porque en esta época había empezado la fiebre del oro, con lo cual es uno de esos perros que hacen posible que el correo llegue a todas partes y bueno, al final siente esa llamada de la naturaleza que le hace avanzar y llegar hasta su última etapa, que es cuando se encuentra con los lobos, ¿no? Y me parece súper chulo porque es un libro que te hace viajar a Canadá y a lo que conocemos como la fiebre del oro. Bueno, oye, pues también, mira, yo, Sebas, el otro día, cuando me comentaste que ibas a hablar de este libro, no lo he leído, pero después de este resumen que nos has hecho me pica el gusanillo de pegarle una lectura. Genial. ¿Me lo pues. recomiendas, Sebas? Sí, totalmente recomendado. De hecho, me absorbió tanto el libro que sentía el frío de Canadá en los pies, como también, pues, ese sentimiento que vivía el protagonista, ¿no? De la pérdida de un amigo y de verdad que es un libro súper bonito que yo recomiendo. Y nuestro invitado, si tuviera que sentir esa llamada de los salvajes de nuestro compañero del libro, ¿a cuál país te irías para encontrar esa llamada de los salvajes? Supongo que me iría a un país al que me iría quizá para no volver. No sé si es esa la llamada de lo salvaje. Os lo estoy cambiando la pregunta, quizá. Bueno, no, sí, yo la contesto a lo que puedo. Estuve en Alaska, además, siguiendo el camino de Jack London, que hizo en algunos recorridos, el escritor de La llamada de lo salvaje, y quedé fascinado, solo que tolero muy mal el frío, pero entonces a Alaska no me iría, seguro. Yo sería... Pero si eres de Palencia. Claro. Se me metió el frío en los huesos de chico y ya no me sale, entonces lo llevo muy mal. Me iría al trópico, seguramente a Colombia, como mi país en el que más disfruto de esconderme del resto del mundo. Bueno, y ahora os hemos contado nosotros qué libro nos hace viajar, pero queremos saber cuál es ese libro que os hace viajar a vosotros. Empieza tú. Empiezo yo. Yo tengo varios libros que me enloquecen mucho y que disfruto de leer. Quizá no son estrictamente de literatura de viajes, pero voy a decir uno de viajes mejor, sí, porque aquí hemos venido a hablar de eso. Y diría que es uno de Martín Caparrós, que es un periodista y escritor argentino, muy maravilloso, que tenéis que leer, os va a fascinar y os va a ayudar mucho a aprender a escribir, además, como que habla mucho de eso, de ciertas técnicas y mañas para mejorar la escritura. Y tiene un librito pequeño que se llama Una luna, que es un diario de hiperviaje, lo llama él, porque hizo un viaje de 28 días trabajando para la ONU y entre medias hacía pequeños reportajes de historias que iba encontrando por ahí que tenía que cubrir como periodista y hacía reflexiones sobre la idea de viajar. Y es muy bonito porque empieza, recuerdo las primeras páginas, es él haciendo una reflexión muy simple que todos habremos hecho, los que hemos viajado en avión, que es en qué momento nos hemos acostumbrado a ir a 10.000 metros de altura leyendo una revista mientras atravesamos un océano. Es como totalmente delirante y él tiene esta facilidad para ver
lo que está ahí muy visible, pero que nos hemos acostumbrado como algo normal y no lo es tanto. Entonces diría que Una luna de Martín Caparrós, sin duda. Fíjate que has entrado con un libro que no es de ficción. Ellos han hablado todos de novelas y nosotros vamos a hablar de otra cosa. Yo os voy a recomendar que leáis a Javier Reverte, que no escribe ficción, pero sus libros de viajes son como... Y os voy a contar una pequeña peripecia personal. Hace 2 años yo tengo una furgoneta, una campervan, y entonces cojo mi furgoneta y me voy de viaje. Y hace 2 años me fui a Irlanda y llevaba en la mano un libro de Javier Reverte sobre una experiencia irlandesa. Y él hablaba de un pueblo donde había un pub donde había hecho amistad con un señor. Total, que yo llegué a ese pueblo con mi pareja, con Sara, llegué a ese pueblo con mi furgoneta y mi libro y entramos al pub y había gente cantando. Y de pronto oigo que a uno que dice mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Y me vuelvo y me acerco a hablar con él. Digo, ¿tú hablas español? Sí. Y era el señor con el que Javier Reverte había hecho amistad en su estancia de varios meses en ese libro. El momento en el que los libros se encuentran con la realidad, algo mágico surge. Así que hay veces en los que eso sucede. Y Javier Reverte, tanto su libro sobre Irlanda como un libro que tiene sobre Grecia, son compañeros de viaje perfectos, porque te introducen en la historia sin abrumar y te llevan de la mano por sitios que tú no conoces o no conoces tan bien como él. Qué bien, qué maravilla. Vamos contigo, Chus. ¿Qué libros recomendaríais a los oyentes como el mejor compañero de viaje? No me voy a repetir, no voy a decir Una luna, pero diría uno con el que te ríes mucho, que además es muy importante, y a colación de la feria que este año trata del humor, creo que la risa es lo más valioso, y hacer reír a alguien a través de un texto es ciertamente difícil, pero ciertamente cuando sucede y te ríes solo en casa como un delirante, pues es una sensación hermosa, y creo que este autor mexicano lo consigue. Juan Villoro tiene un libro de periodismo de viajes, muy de literatura viajera, que se llama Palmeras de la brisa rápida, que sucede en Yucatán, que es la tierra de su abuela, aunque él es chilango, de la Ciudad de México, si no me equivoco, y vuelve ahí a recuperar un poco sus raíces familiares, y lo cuenta todo con mucha gracia, desde que cuando va a ver las famosas ruinas de... se me ha ido el nombre ahora... de Chichén Itzá, hay tanto turismo que plantea que sueña con tirarles al pozo, a los cenotes donde están ahí, y tirar a algún gringo ahí para ver si los sacrificios vuelven los dioses y les liberan. ¿Tú irías ahí a verlo y tirar algún de esto por el de esto? Pero por supuesto. Estuve muy tentado de tirar a alguien. Sí. La duda ofende. La próxima, bien, vengo contigo y me tiras a mí. Bueno, nos tiramos juntos. Justo con tal de viajar. ¿Y en tu Por caso? supuesto. ¿En tu caso, Eva? Cuando viajo procuro buscar nunca guías, nunca. A lo mejor libros periodísticos en los que alguien ha viajado antes que yo y sabe. Y muchas veces creo que la novela es el mejor acompañante para un viaje. Hace unos años estuve en Japón y ahí me llevé un libro cuyo nombre era Viaje al remoto Zipango, de un escritor español cuyo nombre no recuerdo, de principios del siglo XX, y había hecho un viaje muy distinto, pero en el fondo el mismo. Y de pronto contrastar tus experiencias en el presente con las que han vivido otros en el pasado siempre es algo que acompaña. Pero muchas veces creo que las novelas te ofrecen mucho más contexto y te enseñan mejor el país al que vas a viajar. Sí, mira, cuando estuve en México, en Chiapas, leí Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos. Es un libro magnífico, es una novela, y contaba exactamente lo que yo estaba viendo allí, pero con una historia de ficción. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir, Mario. Juanjo, sabemos que has pasado los últimos 6 años recorriendo Latinoamérica y aún así dices que no conoces nada y que el mundo te parece tan igual como imposible de entender. ¿Cómo es eso posible? Pues qué buena pregunta, qué buena investigación habéis hecho para sacarme los colores aquí. Yo creo que el mundo es bastante igual porque uno va a un lugar de playa y las playas se parecen, va a un bosque y el bosque se asemeja, las montañas son todas así, con esa curva hacia arriba ascendente. Entonces me resulta un poco igual todo, quizá porque tengo poco gusto estético. He llegado un poco a esa conclusión de que yo no aprecio demasiado bien los detalles de la existencia humana, bueno, digamos, y por eso mismo me resulta tan incomprensible, entiendo. Y voy a muchos lugares y hablo con mucha gente y pese a que todos tenemos sentires muy parecidos allá donde vayamos, pues no acaba de cerrarme a mí la historia.
Qué respuesta más vaga he dado, ¿verdad, Mario? Estás hasta bostezando. No, hombre, no. Pero cuando hablabas del centro del mundo igual, pensé que te ibas a referir a los centros de las ciudades que son todos exactamente iguales. Bueno, eso ya ni decir. Ahí no hay que ir. La primera recomendación que tengo yo, que a veces me pregunta la gente cómo viajar, cómo no, digo, haz un listado de todos los sitios que tienes que ver y corre en dirección contraria. Y eso suele ser los centros de las ciudades, que son lugares ya que Aléjate parecen del más Starbucks. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Algún nuevo proyecto entre manos? Qué buenísima pregunta, mucho más fácil además. Qué bien. Yo empecé a escribir cuando empecé a viajar. Es curioso porque viajar te pone directamente a escribir, o así me pasó a mí. Antes no había escrito más que algún trabajo universitario. Entonces hace 8 años que viajo y 8 años que escribo. Y luego aprendí a hacer otras cosas, no solo contar textos viajeros. Y proyectos entre manos, ahora tengo una revista de literatura, que es lo que me roba casi todo el tiempo y lo que me emociona más, y que me gustaría hacer algún número monográfico sobre viajes. Y también aquí meto una pequeña pulla a la industria para contar los viajes bien y no como suelen hacer en las revistas que leemos, que de periodismo de viajes no tiene nada, ni un eco lejano. Bueno, ¿por qué escribes sobre viajes? Escribo sobre viajes porque tuve la necesidad de salir a viajar durante mucho tiempo. Uno se arma ya un relato de por qué hace las cosas que hace. Y yo tengo uno, así un poco intenso, pero yo soy muy intenso, entonces lo voy a contar brevemente. Hay una película también a colación de Selva y el libro de la selva que a mí me fascina, que es El Rey León. Y yo en parte salí a viajar y a escribir con esta idea de Hakuna Matata, que vive y sé feliz y disfruta y conoce el mundo y baila y ríete. Y ese es como el aprendizaje principal de la película, parece, pero hay como un segundo aprendizaje no tan visible, que es vuelve y hazte cargo de tus responsabilidades, que es lo que hace Simba al final, ¿no? Vuelve y ocupa el lugar del padre, además, de una manera muy simbólica, efectivamente. Entonces yo he vuelto a ocupar mi lugar como rey. Y creo que ya, por ahí. Pues gracias. Bueno, pues esta también es una pregunta muy importante, que es que qué país o ciudad te gusta conocerlo, pero es que también ese país o ciudad te puede servir de inspiración para seguir escribiendo artículos, porque viajas y ese viaje te puede llevar a inspirar para seguir haciendo artículos en tu página web. ¿Cómo lo haces? ¿A qué país has ido? ¿Te gustaría? Hacia el futuro, ¿no? Yo tengo como 3 lugares soñados, que uno es Houston, la ciudad. Otro es la China rural, así como en abstracto. Siento que hay algo ahí que descubrir muy interesante, sobre todo por ese contraste de las grandes ciudades chinas y lo rural. Tiene que ser muy, muy guay. Dicen que hay tal infraestructura en China, no conozco, pero me genera mucha curiosidad, que los campesinos que van al mercado los miércoles a vender su fruta van con su canasto en un tren bala. Entonces es como, ¿será esto cierto? Tengo mucha curiosidad. Y luego un viaje más típico que mucha gente sueña con hacer, que es ir a Uganda y ver a esos gorilas gigantes. Y creo que todo eso se escribiría solo y sería bastante divertido de contar. Qué maravilla. Sí. Me encanta. Yo trabajo en un departamento de comunicación y bueno, los periodistas siempre contáis cosas ciertas y reales. Pero cuando hablamos de ficción, cuando hablamos de escribir de ficción, pues digamos que lo real pasa a un segundo plano en algunas ocasiones. Por eso lo que queríamos preguntarte, Juanjo, es ¿lo que escribes tiene más de realidad o de ficción? De realidad cuando lo hago para los medios, porque así lo demandan ellos, que están muy cerrados con su realidad. Entonces, es el ejercicio periodístico, es de realidad. Pero luego en mi ámbito más privado de escritura disfruto mucho de la ficción, de escribir historias de amor, que a veces han sucedido, a veces no, pero uno empieza a hacer esos juegos y entonces vivo en la mezcla entre esos dos mundos. ¡Qué bien, qué bien! Que a veces son indistinguibles, yo diría, ¿eh? Esta pregunta es para los dos. Si pudierais viajar a un libro para escribir sobre la historia que cuenta, ¿cuál sería? Te toca. Es que Mario hace unas preguntas muy complicadas. ¿A un Sí. libro? Ah, claro. Sí. No sé si podemos decirle aquello tan socorrido de me alegro de que me hagas esta pregunta. No es el caso, ¿no? No nos alegramos nada. Vale. Yo supongo, tengo una respuesta así a bote pronto,
que viajaría a algún libro muy lejano para poder entender cómo fue aquello. O quizá alguno del futuro, de Julio Verne, para ver cómo es el mundo ahí adelante y escribir sobre eso. Quizá sobre... No se me ocurre ningún título, alguno de los que habéis planteado vosotros. Pero tiene que ser un libro de ficción. El destino de nuestro viaje tiene que ser un libro de ficción o no necesariamente. Puede ser cualquiera. El límite es la imaginación, entonces. Pues te diré que es una manera de contestar y al tiempo escaquearme de tu pregunta. Yo tenía un libro pendiente y por razones que tienen que ver con el trabajo ahora lo estoy leyendo. Y es de un reportero polaco que se llama, no sé si lo pronuncio bien, pero Jacek Hugo Bader, que hizo un viaje a Colima, que es donde estaban los campos de concentración durante el stalinismo, que es una historia durísima. Él lo hizo en autostop. Se fue para allá y recorrió, subiéndose de donde podía, lo que llaman la autopista de los huesos. Y entonces cuenta su viaje, habla de la gente que se encuentra y te cuenta la historia. Es decir, su viaje se convierte en una narración en 3 planos en la que además va de la mano de un escritor y poeta que se llamaba Shalamov, Varlam Shalamov, que estuvo en los campos de concentración. Entonces, cuando viajas a un libro así, y digo bien, viajas a un libro así, encuentras la historia, encuentras la ficción, encuentras el sentimiento y te encuentras con la gente que ahora vive en territorios con una historia horrible y tremenda y que hacen su vida allí y que crean futuro. Me he puesto un poco intensa, pero son experiencias que no se dan todos los días. Gracias. De nada. Ah, tú te lo has buscado. Haber preguntado otra cosa. Bueno, Silvi, pues vamos contigo. ¿Alguna vez habéis trabajado o viajado con alguien con discapacidad? Yo he hecho algunos viajes familiares con mi prima, que tiene una discapacidad mental, y viajamos mucho en verano y muy abrazados siempre. Es como nuestra dinámica. Nos subimos al coche, nos abrazamos y que nos lleven. Porque ni ella ni yo conducimos, entonces nos dejamos llevar. ¿Has estado 6 años viajando por Iberoamérica sin conducir? Efectivamente. No, es una sorpresa, ¿no? Nada. Nada. Ni sin carné, quiero decir. Ni carné tengo. No, ya el carné ya... Sí. Si me perdonas, os sale una pregunta. Tú has dicho que tienes una prima, pero que no has trabajado nunca con personas con discapacidad. ¿Os gustaría trabajar con personas con discapacidad? Pues me encantaría. Mi trabajo es muy solitario. No sé cómo podríamos hacer para trabajar con alguien más, pero escribir con 4 manos así al teclado sería muy divertido. Chus, te veo en Colombia. Te he visualizado. Pero bueno, ¿Qué pues, susto me has metido, Adri? pues lo primero, deciros que si conocéis a alguien, como es tu caso, Juanjo, que necesite ayuda o que necesite consejo, pues que contéis con Envera, que aquí estamos para ayudaros en lo que sea, ¿no? Como decimos muchas veces. Y queríamos preguntaros también, porque para nosotros el lenguaje es muy importante. De hecho, hemos conseguido que se cambie el término disminuido por persona con discapacidad en la Constitución. Y bueno, teniendo unos invitados tan especiales y tan importantes, queríamos preguntaros ¿qué importancia tiene para vosotros el lenguaje? Yo no voy a decir una estupidez seguramente, pero es que no es algo que me plantee en la medida en la que el lenguaje es consustancial y sin él no podríamos hablar, no podríamos escribir, no podríamos vivir. A mí lo que me llama la atención, si acaso, es el descuido en el lenguaje. Es decir, me doy cuenta de lo que importa y lo que vale el lenguaje cuando escucho a alguien que habla no prestando atención a lo que dice, utilizando palabras incorrectas, utilizando mal la gramática, cuando se escribe mal. Esto no quiere decir que yo lo haga todo muy bien, simplemente quiere decir que me llama entonces la atención poderosamente el descuido en el que hemos caído. Y bueno, tu caso es evidente, Juanjo, trabajas con las palabras. Si no encuentras el término adecuado, si no encuentras la expresión justa, la cosa no va a acabar bien. Y en nuestro caso es evidente. Hace poco entregaron el premio Cervantes a Gonzalo Celorio, un escritor mexicano
que acabó diciendo que para él su palabra preferida del lenguaje en español es la palabra palabra. Y yo creo que no solamente tenemos que tener palabra, sino que además tenemos que cuidarla. Qué hermoso, no sé qué puedo añadir a eso, porque está muy bien explicado. Se nota que ella es directora de la feria y yo soy un periodista de tercera. Hoy somos periodistas los dos y yo me doy cuenta de que los periodistas valemos para cualquier cosa. En tu caso no para conducir, pero sí para todo lo demás. Bueno. Oye, Juanjo, nunca es tarde. Yo me saco el carnet con 42 pavos, tío. O sea, me alegra. Te voy a hacer una pregunta exactamente a ti. Bien. Eres la directora de la Feria de Madrid. ¿Cómo, después de tantos años, cómo has llevado, lo has preparado con tanta, ¿cómo lo diría? Con tanta frecuente? Yo llevo 5 años. Esta que inauguramos mañana es mi 5ª feria. Que es poco. Mis antecesores estuvieron muchos más años. Pero os aseguro que es un baño inmersivo digno de mejor causa. Diré también que en la feria hay un equipo que en los últimos años ha crecido y se ha completado, pero ahí hay 2 personas que llevan 30 años y una que lleva algo menos. Y cuando aterricé en enero del 2022, es decir, a 5 meses apenas para inaugurar mi primera feria, una tenía la sensación de que se iba a caer al pozo al que te quería mandar Juanjo antes, pero sobre todo de que había red. Y esto es muy importante. Entonces, el trabajo es de todo el año, aunque la feria solamente aparezca durante 17 días. Es un trabajo intenso, es un trabajo exigente, es un trabajo que muchas veces se aleja del glamour. La gente te dice, conoces a los autores y a los poetas y a los libreros y a los editores. Sí, y montamos váteres y montamos ambulancias y montamos bares y nuestra preocupación fundamental es que todo entre y quepa. Es decir, poco glamour, pero muy bonito. Y como decía antes, lo mejor que nos puede pasar cuando decimos trabajo en la Feria del Libro de Madrid, y supongo que es algo que le pasa a todo el mundo en su ciudad, trabajo en la Feria del Libro de Zaragoza, que es mi ciudad natal, en la de Palencia, que la monta un buen amigo, en la de Valladolid. Zaragoza y Valladolid también se inauguran ahora, coinciden con Madrid en sus 10 primeros días. Lo mejor que te puede pasar es que alguien se acerque y te diga, yo voy a la Feria del Libro de Madrid, voy con mis amigos, he ido con mi colegio, he ido con mis familiares. No sé si he respondido a tu pregunta, pero como verás, la componente sentimental para mí importa. Y añadiré, mi vida profesional se ha desarrollado en la radio. He trabajado durante 30 años en la radio, he sido corresponsal 10 años de radio. Y trabajáis en un medio, lo sabéis porque lo habéis tenido que notar, que no solamente es información, es también cariño. La gente que escucha es familia, porque las voces transmiten mucho más que información. Así que perseverad en esto porque es de verdad hermoso. Me has contestado mi pregunta. Muchas gracias. No, a vosotros. Bueno, Eva, Juanjo, vamos a ir buscando ya un broche para cerrar la entrevista. Yo me quedaría 2 horas más, pero mi jefe... Bueno, ole ahí, ¿eh? Claro que sí. Esa es la mejor señal, la señal orgánica. Y hablabas un poco, me quedo sobre todo con ese sentimiento de tradicionalidad, de orgullo, de algo que está implantado en nuestras vidas. Yo soy de Madrid desde que nací, hace 25 años. Entonces, bueno, el caso es que la feria, ese vaivén de la feria, pues también significa, pues yo sí tengo recuerdos frescos de ir con mi madre de pequeño, de saber que pues formaba parte de la tradición, igual que la Navidad, ir a la Feria del Libro. Ahora soy yo el que acompaña a mi hijo y espero el día de mañana que sea mi nieto, mi nieta la que me acompañe a mí, porque yo ya no pueda. A una feria que es tradición pero que también es orgánica. Una feria que no deja de crecer, no deja de evolucionar y no deja de transformarse por y para el bien de todos. Una feria de la que estamos hablando que es completamente accesible y sobre todo, al principio de la entrevista, para el que se haya enganchado ahora, hablamos de una feria que tiene iniciativas para acercar la lectura a aquellos que sobre el papel, nunca mejor dicho, sobre el guión, no son el target principal, el objetivo más clásico. ¿De dónde vienen estas iniciativas y sobre todo cómo las estáis desarrollando? Hay una parte que es la presencia en el parque, es decir, facilitar la tarea a quienes nos visitan y tienen dificultades para moverse, dificultades para oír o dificultades para ver. Hacemos lo que podemos, que no es todo, porque estamos en un parque que no es nuestro. Entonces lo que intentamos es que nuestro recorrido, que es un recorrido largo, es 1 kilómetro 500 metros aproximadamente, bueno, pues facilitar las cosas en lo elemental, rampas para quien la necesita, lenguaje de signos en algunas charlas, información cada vez más completa. Cuesta mucho, porque, insisto, no es nuestro parque y de pronto la gente nos dice, ya, pero yo para entrar necesito subir unas escaleras.
Ya, pues no seré yo quien te quite las escaleras porque el retiro no es mío, ya me gustaría. Pero hacemos lo que podemos. Y creo que me he perdido un poco, pero como decía mi abuela, ha pasado un ángel y se me ha ido la cabeza completamente. Pero es esencial porque en el corazón de la feria, en el origen, está no solamente difundir y contribuir a la promoción de la lectura, sino también de la escritura. Y sabemos además que tanto la lectura como la escritura son herramientas terapéuticas, y cuando trabajamos con el Hospital del Niño Jesús lo vemos clarísimamente. El año pasado hicimos, por ejemplo, un vaivén con una asociación donde compañeros vuestros escribían y publicaban sus libros. Entonces, si podemos contribuir mínimamente a que la lectura llegue más lejos, a que el afán de escribir y contar tu vida o contar la vida de otros cale en más gente, nos daremos por satisfechos. Somos una feria comercial. Quienes ahí exponen van a vender sus libros y trabajamos con autores que nos acompañan en actividades y que vienen a contar su experiencia. Pero en el fondo trabajamos para que el público que nos visita y el que nos conoce por redes o por la televisión se acerque al mundo del libro. En 1933, cuando se hizo la primera feria, en el Paseo de Recoletos, alguien dijo algo parecido a esto. No es textual, pero creo que vale. Traemos los libros, acercamos los libros a quienes no van en busca de los libros. Bueno, pues algo de esa tarea original permanece. Y por eso es importante que vayamos allí donde no están aquellos que en primera instancia son nuestro cliente, por así decirlo, obvio. Qué bien. Permanece sí. La idea original, pero se va transformando. Por una feria del libro que dure siempre y que en el futuro, pues cuando me acompañe mi nieta o mi nieto, entre otras cosas le diré que me lleve al stand, al puesto de la librería Alejandro, donde no sé qué encontraré, lo que sí que sé es a quién me encontraré. Libros de Juanjo. Oye, libros de Juanjo. Oye, pues ya hacemos el 360, estaría maravilloso. Pues Eva, Juanjo, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el programa, si os parece. Y yo no sé cuándo sabe uno cuándo acaba un libro. Nosotros aquí en la radio lo tenemos muy claro, pero dejo esta reflexión de cara a futuro. Cuando un escritor dice, esta ha sido la última palabra que he escrito. Me gustaría que nos dieras esa última impresión, Juanjo, si pudiera ser, por llevarme esa idea. ¿Cuándo se sabe? Esto está finiquitado. Yo no he escrito ningún libro, entonces no tengo ese secreto, pero supongo que uno termina un libro cuando dice, ya está, no soy capaz de hacerlo mejor, y acepta su mediocridad. Yo sí que he escrito algún libro. Esta tarde acabo el mío. Sí. O sea... Yo sí que he escrito algún libro, los he publicado, ¿sí? Y te diré dos cosas. En rigor debería ser cuando tú dices no puedo mejorar esto, supongo, ¿no? Pero en la realidad es cuando el editor te llama y te dice que me lo tenías que haber entregado hace una semana. Esto en edición me haces un fade out y lo último que no se escuche. Pues chicos, muchísimas gracias y vamos a rematar el programa. ¿Te parece? Vamos allá, Alejandro. Pues bueno, hasta aquí llega este episodio número 100 de Turtis Friendly para Radio Viajera, la mayor plataforma mundial de podcast en español dedicada al mundo del viaje. Ha sido un placer compartir con todos los oyentes un programa tan especial y tan bonito, sobre todo gracias a Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, y a Juanjo Herraz, escritor y viajero. Gracias, chicos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantados. Muchas gracias, compañeros Silvia Buisán, Antonio Martín Michael, Mario Sánchez, Alejandro Morillo, Sebas Carmona y Adrián Llopis por formar parte de esta tripulación. Gracias a ti también, Chus Herraz, a Sonia Calvo en la dirección técnica y a Virginia Ródena, Susana Crespo y David Ferrero en la producción del programa. Nosotros volvemos dentro de 15 días con más Turtis Friendly, donde ya sabéis que hablamos de turismo, del turismo que es verdaderamente amigable, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas. Pero antes, nos vemos en la Feria del Libro de Madrid. Hasta el 14 de junio. Y os deseamos un muy ¡Feliz viaje!